Bien, ahora vamos a avanzar bastantito. La verdad no vamos a poder acabar bien lo que era Grecia que vimos la clase pasada por, por disposiciones ya que no está a mi alcance. En todo caso, tienen su módulo, pueden leer en su libro, no es mucho lo que nos faltaba, creo. Bien, el punto es que ahora en esta vamos a tratar lo que es la civilización romana. Entonces el tema va a ser un poco amplio, para lo cual espero que pasemos rápido, ¿no? Por favor, los micrófonos, muchachos. Bien, tenemos los orígenes y la monarquía, lo que era Roma, ¿no? ¿Qué página le dicen? Disculpe. En la 150. Bien, tenemos los orígenes de Roma, que en el siglo 8 a.C. la península itálica estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que destacaban los latinos y los etruscos en el norte. La costa de dicha península y gran parte de la isla Sicilia estaban dominadas por los griegos y eran llamadas Magna Grecia. Ahí tenemos un dibujo de la península itálica en el año Disculpa, licenciado, ¿qué página? 750. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos el mar de inicio, la zona de dominio griego, los etruscos, que están acá en la parte norte. Bueno, siguiendo tenemos la fundación de Roma. Los romanos explicaban la fundación de su ciudad por medio de una leyenda en la que intervenían los dioses. Esto les permitió creer que estaban destinados a lograr importantes éxitos. Según la leyenda, en el año 753 a.C., Rómulo y Remo fundaron una zona denominada por 7 colinas, junto al río Tíber, un poblado que sería el origen de Roma. Las excavaciones arqueológicas muestran que, en realidad, las colinas sobre las que se asentó Roma estuvieron habitadas desde los siglos 9 a.C. y que la ciudad de Roma surgió de la unión de varias de las aldeas que se extendían a las orillas del río Tíber. Aquí tenemos pues dos imágenes. Tenemos lo que es Rómulo y Remo y la loba. Estas son... Licenciado, dígame. ¿qué página están? 150, joven. Gracias. Bien, ahí tenemos Rómulo, Remo y Yoda. Eran gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, dios de la guerra. Fueron abandonados por su tía en un cesto de mimbre en el río Tíber. Una loba los salvó y los amamantó, y fueron criados por un pastor y su mujer. Cuando crecieron, ambos fundaron la ciudad de Roma en el año 753 a.C. En el curso de una disputa, Rómulo mató a su hermano Remo, y se convirtió en el rey de Roma. Esto es lo que cuenta la leyenda o la historia, o bueno, podrá ser un mito, una verdad, pero es la historia más popular, por así decirlo, de cómo pues, fue fundada Roma. Ahí tenemos en el lado derecho los 7 montes o colinas de Roma. Están Quirinal, Viminal, Esquileno, está Celio, Palatino, Aventino, Tío Tíber, está el río Tíber, perdón, y Capitolio. Bien, seguimos. Tenemos boca de la cloaca máxima en Roma. Bien, esto es un lugar turístico, me supongo, actualmente. Estoy acá.
Y ya pues es algo, es un patrimonio de lo que es ahora Italia. Bien, la monarquía. Los latinos organizaron el gobierno de Roma como una monarquía. De los primeros reyes de la ciudad apenas tenemos información. Sabemos que los reyes tenían el máximo poder, mandaban en el ejército, impartían justicia y se representaban con las altas autoridades de la región. En el siglo VII a.C., los etruscos dominaron gran parte de la península itálica. Bueno, eso fue lo que se les dijo al principio. Bajo la monarquía etrusca, Roma ganó importancia por la situación del paso de sus rutas comerciales, especialmente la sal. Era lo que más importaban de cierta manera, por decirlo así. Los romanos en aquella época era la base de su economía también. También se aplicaron conocimientos técnicos para mejorar la vida cotidiana. Por ejemplo, se construyó una red de alcantarillado para canalizar agua sucia de la ciudad. Entonces, esos fueron unos de los inventos, ¿no? La cultura y el arte etruscos nos menciona que la cultura y el arte influyeron mucho en los romanos. Los etruscos fueron buenos urbanistas que planificaron detalladamente sus ciudades, el acceso a las ciudades a través de puertas, flanqueas, demás, ¿no? Era una especie de aldea o demás cosas, era una ciudad planificada. Ellos mismos decían bien, aquí va a ir, aquí vamos a hacer un parque y las calles van a ser de tal dimensión. eh, en, en este sector entrarán 5 casas, entonces ellos planificaban todo eso. Algunos sarcófagos tenían esculturas que retrataban a difuntos. Muchas tumbas estaban decoradas con pinturas en las paredes. Aquí tenemos un sarcófago y pues están aquí difuntos, ¿no? Dioses y demás. Bien. Como otro subtema, pues de esto tenemos lo que es la república. Y nos menciona que en el siglo VI, Le dicen en la cultura y el arte etruscos anteriormente. ¿mande? La cultura y el arte etrusco, explique, por favor. Lo que acabé de mencionarles, que ellos planificaban sus ciudades, es decir, construían murallas alrededor de sus aldeas, ponían una puerta de entrada, pues donde llegaban las demás personas, decían aquí vamos a hacer tal cosa, las calles van a ser de tal dimensión, entonces esa era la cultura de ellos. Y en lo que es el arte, pues tenían sarcófagos, bueno, eran algunos sarcófagos que tenían esculturas de difuntos, eso es lo que les acabo de explicar, es lo que está aquí. Ya, gracias, disculpa. Listo. Licenciado, ¿por qué Dígame. eran tan raros los sarcófagos antes? Antes, pues, la gente tenía muchas creencias, ¿no? Hasta ahora incluso las creencias de cada persona son diferentes, pero en aquel entonces habían humanos considerados dioses. Eh, entonces se los trataba como tales, se les veneraba lo máximo posible, eran quienes mandaban sobre todas las cosas, tenían la última palabra en sus pueblos, entonces ellos hacían esas cosas así. Por eso tenían las pirámides que hoy en día, ¿quién va a querer construir una pirámide? O sea, ¿para qué? Entonces, ya es parte de las culturas de esas personas que tenían. Bien, O sea, que ellos eran los emperadores de esas tierras. claro. Bien, seguimos Y entonces. A ver, dígame. licenciado, ¿cuál es el creador de las pirámides, de las 3 pirámides de Egipto? Esas las construyeron los faraones. Ay, se me fueron los nombres. Pero ya sé, yo sí les dije en una clase de historia. Estaba Keops, era un faraón Keops. Efren me parece que también.
y el otro no recuerdo muy bien, pero sí, sí se les enseñó. Y Miserino era, listen. Keus, Kefren y Miserino. Es Kefren. Sí, eran esos. Bueno, entonces seguimos, muchachos. Bien, tenemos en el siglo VI antes de Cristo se produjo una sublevación de los nobles latinos contra los etruscos y se inició una nueva forma de gobierno, la república. Bien, eso ya fue tiempo después, en el año 509. Si se dieron cuenta, pues empezamos primero en el año 750 o 753 y ahora ya quedamos en el 509. Antes los años se contaban de manera descendente, no es como ahora que vamos 2010, 2011, 2012, 2013. Antes era descendiente, de forma hacia atrás, antes de Cristo. Las instituciones de la República, el gobierno no estaba en manos de una sola persona. Los ciudadanos romanos, varones, tenían, a ver, pertenecían, al grupo de los nobles o los patricios, se les consideraba así, se les llamaba así. Y ellos podían votar por quién va a ser su nuevo gobernante y así es lo que hacemos también nosotros. Y en ese sistema de gobierno duró 5 siglos y se basó en 3 instituciones. Y aquí tenemos los magistrados, elegidos por un año. Ejercían diferentes cargos en el gobierno, los comicios, asambleístas populares, el senado y los cónsules y los pretores. Los asambleístas populares elegían a los magistrados, aprobaban leyes, decían sobre la guerra y la paz, estaban organizados en diferentes grupos según su riqueza. En el Senado era el máximo órgano de gobierno de Roma y estaba compuesto por antiguos cónsules y demás, o sea, eran eh, los ex cónsules, ¿no? Y miembros de las familias de los patricios o los nobles. Y los cónsules, pues, constituían cargos más importantes. Normalmente los cónsules eran los que dirigían lo que es la república, o sea, se podría decir que tenían 2 presidentes. Y, dígame, Nada, Listen, nada. ya. Y ya, pues, ellos administraban los asuntos del Estado y el otro los del gobierno. Entonces era como que uno adelante y uno atrás y así se apoyaban mutuamente para tener estabilidad política y social en lo que era pues sus estados. Cuando ambos se hallaban en la ciudad de Roma, pues se alternaban en la dirección de la política, lo que les decía, ¿no? Tenían que tener un balance para mantener todo, para mantener el orden. Y ahí tenemos unas imágenes haciéndonos referencias. Si pueden observar la vestimenta que era en ese entonces, ¿no? Súper diferente a cómo nos vestimos hoy en día. Bien, seguimos con la sociedad romana. Y aquí tenemos, ¿no? Los patricios que eran considerados descendientes directos de los fundadores de Dice Roma. antes que pasa a la otra página, las Digo, personas que están en la 152, o sea, las imágenes de las personas que eran. ahí está, pues tenemos un pretor, un copérsul, un cuestor. Y ahí mismo están diciendo, ¿no? El cuestor recaudaba impuestos, el otro dirigía el ejército, el otro se ocupaba de la administración. Entonces, ahí está, ahí tienen sus libros también. Creo que eso Sí, le está. digo, sí, pero digo, ¿dirigidas por un solo gobierno mismo o ellas mismas se Ellos eran el daban a gobierno. notar? ¿Cómo? Obvio, a ver. Ellos eran el gobierno, se podría decir así. Eran parte del gobierno, eran los magistrados. Se puede decir, es una organización. De esa organización sacan 2 líderes. Que son
Y entonces, de esos dos líderes, el uno se ocupaba de la parte administrativa del Estado, de su país, de su gobierno, y el otro de la parte militar. Entonces, obviamente, iban a tener personas que estén recaudando impuestos, personas que sean, no sé, guardia civil, tal como, o sea, más o menos como funciona aquí. Tenemos un presidente, un ministro, tenemos alcaldes y demás. Entonces, todo eso se forma parte del gobierno. Es un gobierno. Eran quienes Ah, ya, ya. tenían el trabajo de mantener el estatus y el orden en el Estado. Bien, seguimos con la sociedad romana. Ya, pues lo que les decía, ¿no? Los patricios que pertenecían a las familias ricas, se les consideraban descendientes de los fundadores de Roma, los que son pues Rómulo y Remo, y ocupaban cargos muy importantes en la política. Las mujeres sí no podían participar en la política en aquel entonces. Los plebeyos pues eran pequeños propietarios campesinos, eran comerciantes, no podían gobernar y debían pagar impuestos y servir en el ejército. Las personas esclavizadas, pues bueno, esto es lógico, ¿no? Eran prisioneros de guerras o eran hijos de personas esclavizadas. Por ejemplo, una persona cometió un delito muy grave contra el Estado o para el Estado y se le podía castigar una, dos, tres generaciones después de él, por ejemplo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Eso ya va dependiendo también con cada gobierno, ¿no? Entonces eran personas que se consideraban una propiedad de ellos. Eran, así se compraban gente, compraban esclavos en aquel entonces. Bien, los plebeyos se sublevaron en varias ocasiones para conseguir los mismos derechos que los patricios en el siglo 5 a.C. Y consiguieron un representante para defender sus intereses. El tributo de la plebe fue llamado eso. Posteriormente, lograron acceder a las magistraturas y al Senado y pudieron casarse con miembros de familias patricias. Bien, seguimos con la mujer en Roma. Las mujeres, ya sean patricias o plebeyas, no tenían los mismos derechos que los hombres y dependían siempre de un hombre, bien del padre o del marido. Las patricias, que era la principal función de las mujeres romanas, era pues dedicarse a la organización familiar y de la casa, de, de la que era considerada ama o domina, ama de casa que se dice actualmente. Las patricias estaban excluidas de todas las actividades cívicas, por ejemplo, la guerra, la ley, la política, y solamente podían participar en el ámbito religioso y pues muchas de ellas fueron conocidas como sacerdotisas. Con frecuencia se dedicaban a tejer. Sin embargo, las mujeres de las familias más ricas diferían que las plebeyas y esclavas en que tenían mayor libertad de movimientos eran educadas, al igual que los varones, hasta los 12 años de edad. Cuando se casaban podían acudir a banquetes con sus maridos, se paseaban por la ciudad de compras, iban a visitar a sus amigas, incluso de ellas influiría la política de Roma siempre a través de un varón. Entonces, eso, ¿no? Las mujeres que provenían de una familia rica, sí tenían el derecho de estudiar y educarse hasta los 12 años. Luego de eso tenían el privilegio de salir e inclusive hasta influenciar, perdón, en lo que es la política por medio de algún hombre. Tenemos las plebeyas que no podían participar en la política, pero con el tiempo lograron muchos derechos. Las esclavas, ellas no tenían derecho, no podían casarse sin tener una persona esclavizada como pareja. Entre las esclavas se encontraban a las nodrizas, quienes se encargaban de la crianza de los hijos, además eran quienes realizaban los trabajos domésticos. Y ahí tenemos una imagen, pues, de que están sirviendo a una mujer. Y ahí tenemos a las esclavas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos?
Licenciado, ¿por qué las patricias no se podían casar? Ande, repita que no se le escucha bien. ¿Por qué las patricias no se podían casar? Las patricias. Las patricias sí. ¿Cuáles eran las que no se podían casar? Las esclavas. ¿Y por qué no se podían casar? Porque eran esclavas mismos, pues no tenían derechos, no podían casarse porque tenían que servir a sus amos. Por ejemplo, ah, en aquel entonces cierta familia con dinero, con poder, compró a una esclava, porque en ese entonces se vendían a la gente. Entonces esto era considerado propiedad y pues no podían casarse porque no eran dueñas de sus propias vidas. Y los esclavos tenían que hacer todo, hasta, como dice aquí, satisfacer sexualmente, hasta barrer, cocinar, todo, lo que no hace la mujer, ¿cierto? Claro, eran consideradas propiedad. ¿Y qué es nodrizas? Así se les llamaban a quienes se encargaban de criar a los hijos de los dueños. Se les llamaban nodrizas. ¿Entendido? Sí, Bien, entonces seguimos con el matrimonio. Este era un acto privado en el que no intervenía ninguna autoridad religiosa ni civil. Se celebraba una ceremonia en la que se firmaba un contrato y se unían las manos de los cónyuges. Las mujeres se casaban desde muy jóvenes. Para ellas el matrimonio suponía pasar de depender del padre a depender del marido. Tenían algunos derechos como el heredar o el de no renunciar a la dote, que era el dinero que se recibe cuando se casaba. En cuanto al divorcio, pues se requería pocos trámites, bastaba con que uno de los dos cónyuges abandonara el hogar. Si las mujeres eran rechazadas por el marido, pasaban a depender nuevamente del padre, o bien, en el caso de que el papá estuviese muerto, de algún tío o hermano. En caso de adulterio, el padre podía matar a la hija. Ahora se preguntarán qué es adulterio. ¿Qué es adulterio, licenciado? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra adulterio? Que aborta un hijo. Ya. ¿Alguien? Es cuando están casados, creo que tienen relaciones fuera del matrimonio. Claro, es infidelidad. Es cuando pues la persona tiene relaciones o sea, fuera de su matrimonio, con alguien más que no es su cónyuge, su pareja. Licenciado, Bien, pero eso hasta ahora es penado. a ver, aquí en Ecuador, hasta donde sé, bueno, no conozco mucho de lo que son religiones y eso, y no sé qué tal se tomen eso en las religiones. Pero la infidelidad no creo que es considerado un delito aquí. No sé en demás países, tal vez sí, tal vez no. Pero en aquel entonces en Roma sí era considerado algo detestable, algo malo, que incluso el padre podría matar a su hija por infiel, básicamente. Bien, tenemos el siguiente punto que es la familia. Era una institución básica en la sociedad romana. El padre o pater familias tomaba las decisiones importantes que afectaban a la familia, mientras que las mujeres estaban subordinadas primero al padre y luego al marido. Los hijos, el nacimiento de un hijo estaba en manos de los padres, que podía aceptarlo o rechazarlo. Los hijos eran reconocidos cuando, tras ser depositados a los pies del padre, éste los cogía y los levantaba en los brazos. Los niños recibían recibían un nombre el octavo día del nacimiento y las niñas el noveno. Esas eran las tradiciones, no se podría decir así, de cuando nacía un bebé. En Roma, los recién nacidos
rechazados eran abandonados en la columna lactaria, que estaba situada junto al Templo de las Pietas. Algunos eran recogidos para ser explotados como personas esclavizadas, otros eran adoptadas por matrimonios que no podían tener hijos. En las familias adineradas, las nodrizas se encargaban de la lactancia y el cuidado de los niños. Cuando esos crecían, era el pedagogo, que solía proceder de Grecia, quien se ocupaba de ellos. Los hijos podían acudir a la school, donde aprendían latín, griego, filosofía, retórica, música y deporte. Pero muchos de los niños de las clases populares trabajaban desde edades muy tempranas. ¿Se imaginan la suerte que tenemos nosotros de vivir en esta época y no en eso? Bien. Tenemos la Gala Placidia. Dicen que es pedagogo. Pedagogo Pedagogo. era un hombre o una organización que precedían de Grecia, quienes se ocupaban de niños huérfanos sin casa, sin hogar. Tipo orfanato. Ah, ya. Ya pues. Bien, Gala Pladicia era una mujer en la política romana, de princesa a reina. Se cree que Gala Placidia nació en Constantinopla en el año 388. Era la emperadora de Teodicio I, natural de Hispania. Gala creció en Roma junto a su hermano Honorio, quien llegó a ser emperador tras el saqueo de la ciudad de Roma en el año 410 por los visigodos. Al marido de Alarico, bueno, esto es en cuanto a esta mujer. Aquí tenemos una imagen de un museo, de un mausoleo de Gala, de Gala Placidia en Italia. Tenemos que tras la muerte del esposo de Gala, ella fue de vuelta a Roma, donde su hermano la casó con un militar. Ahí hay un ejemplo, ¿no? De que cuando falleció el esposo de ella pasó a ser propiedad del hermano, a depender del hermano. Y el hermano la casó a ella con un militar, quien fue el futuro emperador el militar fue Constancio II. Y de ese matrimonio tuvieron 2 hijos, Valentiniano y Justa. En Roma ejerció su influencia política sobre su hermano y su marido. Impulsó a las políticas para establecer acuerdos con los pueblos bárbaros. La muerte prematura de su esposo y la acusación sobre ella pensaba que habían conspirado contra su hermano. Entonces ella consiguió huir y tuvo sus problemas, ¿no? Esto es una pequeña introducción de la biografía de Gala Placidia, quien fue una mujer que influyó bastante en lo que es la historia de Roma y de Italia. Bien, y ya como para tocar los últimos temas, ya que no nos queda mucho tiempo, tenemos la expansión y la crisis de la República. Durante la época de la República, Roma inició la conquista en la península itálica y de extensos territorios mediterráneos. Tenemos aquí una imagen de la expansión territorial de la República. Tenemos las guerras púnicas. Bien, entonces, ya que se nos acaba la hora de clase, tienen ustedes que leer la página 158, 159. ¿Puedo leer, profe? Escúchenme, 160 y la 161. Y tienen que hacer la actividad número 12 de la 161. ¿Solo la 12? Solo la 12. Dicen que hacemos resumen, diga. Lo que les pide la actividad. No. Suba la plataforma, Licen, para que no se hagan problemas. Sí, eso mismo les iba a decir. ¿Qué pregunta hacemos? A ver,
Se los digo ahora y ya les subo ahorita. De la página 161 tienen que hacer la actividad número ¿Cuál? 12. Y ¿Solo tienen las que, 12? sí, solo la 12. Y tienen que leer, pues, lo que no alcanzamos a ver ahora, lo que es la crisis de la República, y eso tienen que leer porque eso va a ir en las evaluaciones. Así que serán pilas con eso. ¿Y dónde está ese tema, Lice? La crisis de la República. ¿Mande? ¿Dónde está ese tema de la crisis de la República? Creo que en la página 157. En el cuaderno tienen que hacer, ¿no? Esto pues será calificado sobre 10. La fecha de entrega va a ser hasta el 4 de mayo. Hasta las 12 del... no, tenemos a las 8 de la mañana ese día. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces, leerán, chicos, que ya con eso pues finalizamos, me parece, lo que es Roma. Y pues ya entraríamos a otro tema, me imagino. Ya depende de la disposición que nos dé el gobierno con todo. Igual tenemos hasta la otra semana y ustedes también tienen su deber hasta la próxima semana. Bien, entonces crear tarea.